que está muy lejos de lo que habíamos deseado. Les pido disculpas, pero la organización de la feria no corre por mi cuenta y lo único que podemos hacer es entonces pedir un poco de paciencia y la pretensión de que lo que digamos sea un poco más importante que el ruido que nos acompaña. Decía yo antes que hablar del español de Argentina implica primero hablar del español de América. Hablar del español de América nos lleva necesariamente a la situación lingüística de la península ibérica para 1492, que es cuando llegan los contingentes españoles al nuevo continente. Básicamente, la situación lingüística de España, la península ibérica, en lo que al castellano, al español concierne, era primero la existencia ya de una lengua general en España, con tres modelos más o menos diferenciados en cuanto a los rasgos sintácticos y esencialmente fonéticos. Un modelo un poco más antiguo consolidado por Alfonso, que era el modelo llamado de Toledo, un modelo castellano viejo, habitualmente llamado el modelo de Burgos, y finalmente en el orden, no la importancia que para nosotros tiene, el modelo llamado meridional, para designarlo de una forma genérica. A veces en los manuales aparece como modelo andaluz, cuando en realidad el término no es demasiado exacto. Este modelo último, al que tengo que hacer necesaria referencia ahora, involucraba parte de Andalucía, es decir, la Andalucía occidental esencialmente, y otras partes españolas como Extremadura y más tarde Canarias. Tierras que son de particular importancia para la conquista por cuanto fueron las que proveyeron una mayor cantidad de conquistadores y por lo tanto de hablantes. No podemos entrar en las diferencias que tienen estos tres modelos, pero señalemos al menos algunos que caracterizaban a ese modelo meridional. ¿Y por qué yo voy a hablar del modelo meridional? Por lo que inmediatamente vamos a decir después. Ese modelo meridional tenía numerosos rasgos diferenciales, pero esencialmente podemos concebirlo como una forma simplificada, más simplificada, de algunas de las características que tenían los otros dos. No había oposición SC, no voy a entrar en detalles técnicos, fonéticos, los que sepan esto me disculparán, pero no es orográfico. No había diferencia entre la S y la C interdental, de modo que ese modelo meridional había simplificado y tenía una única realización de S, a la que denominamos entonces S0, fenómeno S0. El punto de articulación de esa S tampoco era el punto de articulación de la S centro-norteña, que permite identificar hoy claramente todavía a un español, a un peninsular del centro y norte, es decir, la S llamada alveolar, la S, con la lengua puesta en concavidad, mientras que la S de los andaluces o de los meridionales era una S con la lengua plana, semejante o igual a la nuestra. Había aspiración de esa S, por otro lado no se mantenía en toda posición, caía en las posiciones finales, es decir, caída de S, pero se transformaba en una aspiración cuando estaba delante de consonante. Existía también lo que se llamaba el yeísmo, lo digo o intento decirlo como lo digo peninsular, la no diferenciación entre la E y la Y, por lo tanto, lo que para un norteño implicaba una diferencia entre el caballo y la yegua, en el sur era caballo y yegua. A ese fenómeno de neutralización, que es también un fenómeno de simplificación, lo llamamos yeísmo. Otros fenómenos, digamos, quizá menos importantes luego para América, como podría ser en el caso del andaluz, la no diferencia entre la L y la R que estaba dentro del consonante, lo cual más. ¿Se puede sacar? No sé cómo hacerlo. Para más cerca ya no. La L y la R que no se oponían, y por lo tanto una palabra como pronunciada en el norte como soldado era soldado en el caso de la zona meridional. La caída de la D intervocálica, acabo de decir soldado, bueno, cansado, por ejemplo, es la caída de D, posición intervocálica.
Todos estos fenómenos, advertirán ustedes si los analizan con un poco de detención, significaban una modificación con respecto a los otros modelos, pero también una simplificación del sistema. Se trataba siempre de sonidos que eran de más fácil articulación y que implicaban también la desaparición de eso que en lingüística llamamos oposiciones. No había oposición entre la S y la C, se había simplificado en una sola. No había oposición entre la E y la Y, se había simplificado en una sola. La pronunciación de la J, característica también del centro y norte, se había suavizado en una ligera aspiración, que era semejante a la aspiración que había de S delante del consonante. Por lo tanto, una palabra como caja era caja para los meridionales, y bueno, y otros tantos. Había también algunas características que van a pasar a América, no estrictamente vinculadas al zona meridional, pero que estaban en vigencia en ese momento, o por lo menos estaban en situación de inestabilidad, como podía ser, por ejemplo, la distribución del timbre vocálico. De modo que vamos a encontrar, por ejemplo, en la documentación de Stones, un seguro, un escribir. La acentuación de ciertas palabras que hoy tienen hiato era una acentuación antiyática, por lo tanto teníamos pronunciaciones como el país, con un nombre leído. Esto estaba presente ya en España para 1492, al menos en una importante porción de sus hablantes. ¿Por qué yo me dediqué a esta variante meridional? Porque los cálculos, las estimaciones de procedencia dialectal de quienes llegaron a América para 1492 y en los años sucesivos arrojan efectivamente una importante cantidad de hablantes de la zona meridional. Se puede estimar muy gruesamente, con todas las discusiones del caso, en un 50%, con, por otro lado, una presencia muy importante de mujeres andaluzas o de la zona meridional. A esas poblaciones, a esos contingentes que salían de España, se les sumaban luego los de Canarias. Como Canarias había sido poblada desde la zona sur de España, la modalidad de lengua de las Islas Canarias era también meridional. Podemos llamarlo precisamente andaluza, pero estamos hablando de lo mismo. Vale decir que tendríamos entonces Andalucía, Extremadura o parte de ella, más Canarias, integrando buena parte de los contingentes. Vinieron después, digamos, pobladores provenientes de todas las regiones españolas, pero hubo una presencia importante numérica, como acabo de decir, de gente de la zona meridional. ¿Qué ocurre cuando en un lugar determinado convergen modalidades dialectales diferentes? ¿Cómo se resuelve esa coexistencia? En algo que también la lingüística denomina creación de una lengua coine, una lengua que es el resultado de la convivencia de varias modalidades que termina creando una modalidad extra nueva, que es el resultado de haber subsumido las variantes anteriores, integrando siempre aquellos rasgos que son más sencillos, más simples, aquellos que implican una reducción de las oposiciones anteriores y una simplificación sistemática. Eso es lo que se opera también en América una vez que converge otras modalidades junto con la meridional. Ya la meridional era una reducción de un sistema previo. El encuentro con otras modalidades como la vasca, la castellano vieja en América va a terminar coenizándose y por lo tanto dando lugar a una variedad nueva que es el resultado de la convivencia de esa variedad meridional con las otras, pero con una presencia muy fuerte de estos rasgos que son los que resultan triunfadores. Esta va a ser la marca general del español en América. ¿Qué ocurre luego? Procesos naturalmente de regionalización, pero de todas formas se puede suponer que esa forma coine generalizada fue total en América, ocupó todos los lugares y por lo general se constituyó 60 años después de haberse establecido en América, que es el cálculo que se hace habitualmente cuando aparecen estos fenómenos de coineización de lenguas que son resultado de convergencia de las anteriores. Son aproximadamente 2 generaciones
las que se demora una comunidad en establecer una forma aceptada y generalizada. Entonces, en América va a dominar primero o a predominar esa forma que nosotros denominamos coinente. Vienen luego los procesos de regionalización y van a venir después dos procesos de nacimiento de las nacionalidades. Pero antes que eso suceda, hay otro factor o elemento muy importante que va a tener lugar en el nuevo continente. Y es el llamado o los llamados procesos de estandarización. Es decir, una vez producida esta colonización, aquellos lugares en los que se establecieron virreinatos fuertes, aquellos lugares que reprodujeron la lengua y por lo tanto también las costumbres y las instituciones cortesanas, en muchos casos produjeron retracción de algunos de esos rasgos que terminaron no prevaleciendo precisamente en esos lugares en los cuales España volvió a aparecer de manera fuerte institucionalmente y a través de instituciones como la escuela, como la iglesia y como una sociedad mucho más estratificada. Estoy pensando en México, naturalmente, estoy pensando en el caso del Perú. Dejemos de lado por el momento el Río de la Plata, que es un fenómeno aparte. Lo cierto es que en esas zonas la presencia de instituciones fuertes españolas le imprimió luego una pátina, digamos, relativamente peninsular hasta donde eso fue posible. Por ejemplo, en las zonas que acabo de mencionar, no hubo caída de S, no hubo aspiración de S en posición preconsonántica, sino que se retrajo a una conservación por lo general bastante marcada de esos elementos. En muchos casos tampoco prevaleció un fenómeno que estaba en convivencia con el tú, que era el vos. El voceo, digno en un momento, que posteriormente pasó, digamos, lo que nosotros diríamos pasó al descenso, después de haber sido un pronombre majestático para dirigirse respetuosamente a una segunda persona, con verbos en plural. Vos amasteis, para utilizar el pretérito perfecto simple, vos amasteis, monoptongación, vos amastes, vos tenisteis, monoptongación, vos tenistes, y vos dormistes, condenado todavía hoy en muchos casos pensando que se trata de una forma vulgar, cuando en realidad no es más que la rémora de un plural existente efectivamente en el idioma. Bueno, lo cierto es que ese voceo no se pudo mantener en algunas zonas y triunfó un tuteo de confianza para dirigirse a la segunda persona. No pasó esto en el Río de la Plata, otra de las características que de alguna manera queremos señalar ahora. En todos lados perduró también mayoritariamente el yeísmo, es decir, la no diferenciación entre la L y la Y, fenómeno que también es, no digamos americano, porque existía en España, pero característico de lo que ha sido, lo que va a ser la zona de la lengua americana. Y por último, el caso del vosotros, segunda persona también dirigida a una segunda persona del plural, que también en Andalucía, en la zona meridional, va a desaparecer y desaparece por completo en América, siendo reemplazado por un ustedes, que es simplemente la forma plural del usted de referencia. El resultado fue siempre en América un esquema gramatical más simple, más sencillo, más reducido, con respecto a diferencias que permanecieron luego. Pero ya había antes de virreinatos. ¿Qué ocurrió con las zonas que no lo estuvieron? O que lo estuvieron tardíamente, como fue el caso del Río de la Plata, que es el que nos importa. Bueno, habrá que esperar al siglo XVIII. El Río de la Plata era una zona marginal, era una zona no solamente lateral, sino alejada de los centros, no solamente de España, muy alejada geográficamente, sino también de los centros prestigiosos y de los virreinatos. El virreinato del siglo XVIII llega tardíamente, cuando ya el proceso lingüístico había avanzado lo suficiente como para vernacularizar o radicalizar algunos rasgos lingüísticos que ya no podrían ser retraídos en el futuro. ¿Cuáles son los elementos que van a lograr retraer? Bueno, hablábamos de las instituciones fuertes y los otros virreinatos. En el Río de la Plata habrá que esperar a la actividad, a la acción de la escuela, sobre todo a partir del siglo XIX. Esa presencia va a modificar algunos rasgos de los que he señalado, podrían hacerse larguísimos, desde luego, pero los que he señalado, el caso, por ejemplo, de la pronunciación antillática, el leido o el país, que todavía se oía en el siglo XIX y que, bueno, Borges citaba como característico de algunos de sus
de sus mayores en casa, fue un rasgo evidentemente corregido por vulgar, por estigmatizado, en el habla de Buenos Aires. La caída de dicta vocálica, por ejemplo, el cansao, yo he pensado, quedó relegada a la lengua rural, es decir, no pasó de allí por cuanto esta presencia de la escuela logró retraer ese rasgo, pero no mucho más. Digo esto porque apuntamos a mostrar, primero, que las lenguas evolucionan movidas por sí mismas. Las instituciones poco pueden hacer sobre ella. Estoy hablando de la lengua general, la lengua de la gente. Deliberadamente no utilizo el término lengua popular porque puede malentenderse. Todos hablamos lengua popular, es decir, aquella que no corresponde al registro oculto, al registro, digamos, más alto, más elaborado, a lo que llamaríamos la lengua estándar o lengua modélica, es lengua popular. Yo en este momento me estoy manejando en un registro determinado, que no es naturalmente el que utilizo una vez que dejo el podio, que dejo esto y hablo con los míos. Allí puedo, digamos, liberar más y así será posible seguramente encontrar rasgos más generales que en este momento deliberadamente y controladamente pretendo corregir, pretendo controlar. ¿Qué sucedió en Argentina? La historia es muy larga. Argentina es un conglomerado heterogéneo desde el punto de vista lingüístico. Sus regiones fueron pobladas desde distintos lugares a través de corrientes colonizadoras diferentes. Una corriente del noroeste, una corriente, digamos, que podemos llamar transandina, proveniente de Chile, que será la influencia de la zona de Cuyo. Una proveniente, primero cuando se funda Buenos Aires, del Paraguay, con pobladores asuncenos, ya entonces mancebos de la tierra, es decir, gente que había nacido en América. En el Río de la Plata y en esta zona del litoral, por supuesto, una presencia más continuada desde España, pero con las restricciones que yo he señalado antes. Una sociedad distinta a las sociedades virreinales, una sociedad burguesa, una sociedad con estructuras, digamos, sociales más laxas, y por lo tanto sociedades en las cuales la lengua no había alcanzado una forma de diferenciación o de prestigiar como sí lo había hecho, de diferenciar socialmente como lo había hecho en los otros virreinatos. Estoy naturalmente dando generalidades que deberían ser matizadas en una clase, en una conversación un poco más cuidada. Y en la República Argentina, más allá de este fenómeno, digamos, de la población proveniente de distintos centros, el fenómeno hacia finales del siglo XIX de la inmigración masiva, que va a modificar sustancialmente en sus comienzos lo que era la lengua cotidiana, la lengua de todos los días en Buenos Aires. Algunos de los, ya son sabidos, digamos, de los números que pueden ilustrar esto. Censo de 1887, 47,4% de nativos y 32,2% de italianos. Había un 43% de población en Buenos Aires que era alócrota y hablaban idiomas que no eran el castellano. La escuela tendrá, por supuesto, muchísima importancia luego en la modificación de esa forma, pero naturalmente esto había llevado a una verdadera alarma de muchos intelectuales, intelectuales, políticos, pensadores, que entendían que el castellano, el español en Argentina estaba en peligro por esta presión de la inmigración. En ese juicio había algo que va más allá de lo lingüístico. En muchos casos, de manera solapada, lo que había era un digamos, bien conocido rechazo al inmigrante, por una suerte de desplazamiento psicológico, entender que el temor a la inserción de esas nuevas clases, por lo general muy humildes, trabajadoras, se manifestaba en la lengua. Que en muchos casos la oposición al inmigrante como alócrota, como individuo que deformaba el idioma, era una manera, digamos, casi metafórica de indicar que era un peligro para la nacionalidad, etc., que fue uno de los tantos
tópicos de un nacionalismo recalcitrante que, curiosamente, por oposición al individuo alócrata, terminó siendo hispanófilo, es decir, poniéndose o en una instancia abroquelándose detrás de la defensa del hispánico, yendo así en contra de lo que había sido la guerra de la independencia. Es decir, estos son algunos de los fenómenos que son más claramente argentinos, más propiamente argentinos, pero he tenido que llegar a esto porque si no, no se entiende muy bien este extraño comportamiento de los argentinos y las actitudes de los hablantes hacia esta forma de expresión. Yo debo cerrar aquí porque tengo que dejar lugar a mis colegas, es mucho lo que queda por decir, pero quizá una suerte de corolario sobre el que intentaré volver luego si tengo 5 minutos. Todas las lenguas y todas las variedades son legítimas. No existe una lengua mejor que otra. Los pueblos llevan la lengua hacia donde quieren, y esto es imparable. En un mundo como el mundo hispanoamericano, esto cobra particular importancia, porque son 22 naciones, cada una de las cuales tiene todo el derecho del mundo a llevar su modalidad, su forma expresiva, por los canales de su historia y su naturaleza, la fuerza de llevar. De modo que suponer que, digamos, en Colombia se habla un mejor español que en Argentina, que en España se habla mejor, y que nosotros a lo mejor allá hablamos un mejor español que en Chile, es desde el punto de vista lingüístico un absoluto disparate. Esa comparación puede tener un valor estético relativo que tendrá que ver con, digamos, el gusto de cada uno de los hablantes, pero de ninguna manera tiene justificación científica. Por otro lado, la lengua hacia donde la llevan el gente y el hablante es irreversible, salvo pequeñísimos casos, en casos de campañas como las que yo he señalado ahora, muy puntuales, referidas a una nación, es imposible. El voceo en Argentina, condenado hasta mediados del siglo XIX, hasta el año 50 y pico, condenado por nuestros propios colegas de la Academia Argentina de Letras, como ignominia, fea vihuela del idioma, etcétera, etcétera, vino desde luego para quedarse. Era absurda esta oposición, intentando ver en él un rasgo bastardo, cuando en realidad era primero, un pronombre legítimo, rancio en la lengua, que había sido abandonado por otras modalidades, habían renunciado a ese voz, nosotros no lo habíamos quedado. Como eso, esto podemos trasladarlo a construcciones, digamos, a formas de expresión cotidianas, al léxico, países en América con mayor cantidad de indigenismos que otros, en virtud de lenguas de sustrato que fueron muy importantes, muy prestigiosas, frente a otras que no lo fueron, etcétera, etcétera. Los factores son infinitos, pero primero, no existe una lengua mejor que la otra. Todas las lenguas son absolutamente legítimas. Las variedades dialectales del español se pueden entender a partir de esta historia precipitadísima que yo he intentado dar para justificar el valor de cada una de ellas de manera autónoma, independiente y con total justicia y libertad en el uso. Lo que no quita que se plantee un problema que a veces está mal formulado. El problema de la unidad de la lengua es un problema habitualmente mal formulado. La necesidad de conservar o de proteger la lengua es un problema mal formulado. Todas las lenguas tienen un nivel alto, estándar, un modelo que la sociedad va construyendo para facilitar el aprendizaje, para facilitar la transmisión del conocimiento, para facilitar el uso estético de la lengua. A esa forma, a ese registro lo llamamos, ya lo utilicé antes, registro alto, registro modélico, registro culto, registro estándar. Ese registro estándar es en realidad el producto de la actividad intelectual de todos los países que integran el mundo hispanohablante, de todos. Allí es donde se encuentra la mayor unidad en el mundo hispánico, en ese registro alto. A ese registro es al que nos referimos cuando hablamos de la corrección, cuando hablamos de las gramáticas que pretenden ser generales y cubrir en la medida de lo posible todas las variedades en ese registro. En ese registro nos entendemos, ese es el registro alto, esa es la lengua de cultura, la lengua de transmisión de la cultura, que no implica la extinción ni la desaparición de las manifestaciones populares en todo sentido, que seguirán estando porque deben estar y porque no puede impedirse que estén. Ese es el registro alto que debe protegerse. Ahora, no se lo puede proteger
peligro. Una lengua de 400 millones, no sé cuántos serán, poco peligro puede correr. Decir que corre peligro una lengua de 400 millones de hablantes me parece que es un oxímoron. Tendría que protegerse quien esté enfrente. Es una lengua que avanza, ¿verdad? En segundo lugar, ¿se debe proteger desde un único lugar? Es imposible. Una norma, digamos, desarrollada en un único lugar que sirva para todos, es muy difícil. La norma se va construyendo por consensos colectivos. Bastaría con que 2 o 3 o 4 de estas naciones dijeran otra cosa, o decidieran otra cosa, para que eso se terminara. Entonces, ¿qué es lo que aglutina? ¿Qué es lo que une? ¿Qué es lo que da consenso al español? Se habla del panhispanismo. El panhispanismo no es, a mi juicio, que aquí hablo a título absolutamente personal, el panhispanismo no es un objetivo, es consustancial la lengua. Todos los hablantes de español son panhispánicos porque reconocen identitariamente su lengua como la lengua de toda América y de España. Lo saben, lo tienen. No hay que inducir al panhispanismo. El panhispanismo es un atributo de la lengua. Si se perdiera, se perdiera desde adentro. Esto no quiere decir que no tengamos que hacer el mayor esfuerzo por la conservación del registro alto, del registro cultural, que es otro registro modélico de la lengua. Y eso se hace, se ha dicho hasta el cansancio, pero debe verse desde esta óptica que yo he intentado mostrar ahora, debe hacerse desde la promoción de la lectura, de la escritura, del uso intenso de ese registro alto, del intercambio de ese registro alto. Lo dice quizá de manera espléndida, y me permito cerrar con un párrafo del lingüista Lara, Luis Fernando Lara, que dice lo siguiente: la tradición culta pone en práctica los 3 valores de la lengua: el valor del entendimiento, que es la comunicación; el valor de la identidad, todos nos sentimos hablantes de una lengua, nos sentimos hablantes de una lengua y nos sentimos hablantes de una lengua que corresponde a un mundo cultural que consideramos común, que consideramos deseable. El día que no lo queramos, esta actividad se va a terminar, pero será por voluntad de los hablantes, que hasta ahora no existe. Tercero, la unidad de la lengua. La mejor manera de conservar esa unidad, dice Lara, es impulsar todas las tradiciones verbales cultas en la comunicación internacional hispánica, mediante la difusión de textos escritos, películas, programas de televisión, con la libertad que da el conocimiento y el aprecio de la lengua propia, y a la vez seguir respetando y cultivando las tradiciones populares de todos los pueblos hispanohablantes. Los colegios, las escuelas, a través de los muchos años que tienen para enseñar la lengua, el registro alto, que ese es el que deben enseñar porque es el que se desconoce. La escuela debe dedicarse a aquello que no se sabe en la calle, es decir, como todo conocimiento debe enseñar lo que no se sabe, pues debe apuntar a eso, a la práctica intensa de la lectura, a la práctica intensa de la escritura y al conocimiento de los registros más altos de la literatura de todos los países. Conocer la conjugación nuestra con el vocero, naturalmente, pero conocer el entero, no dejar por lado ni el nosotros, porque pertenece a una zona del mundo hispanohablante. Y el vocabulario es imposible también. Si tenemos que leer a un colombiano o tenemos que leer a un madrileño o un chileno, pues habrá ediciones anotadas que nos aclaren ese vocabulario. Está sucediendo hoy con las series, está sucediendo hoy con la televisión. Aprendemos un vocabulario que antes no teníamos. Feliz de nosotros, no condenemos eso. No nos guiamos porque se dice carro. Seguiremos diciendo auto, pero sepamos que carro es eso, y que aparcar también es eso. Es parte de nuestro universo lingüístico y debemos aceptar como se acepta o como se aceptó en la Argentina a todo extranjero que vino a trabajar. En este caso,